no tenía pensado hacer este video porque quería hacer otro video. Estaba pensando en hacer un resumen del anime Orange, pero aquí tenemos 3000 de IQ y borré todo el proyecto. ¿Por qué? Pues simplemente lo borré por accidente y después me di cuenta que no estaba en la nube y que no lo podía recuperar. Así que 3 días de mi vida se fueron a la basura el día de hoy. Así que vamos a improvisar. Así que lo que pensé que podíamos hacer el día de hoy es hablar sobre la sociedad de Boku no Hero. Si mi voz va decayendo alrededor de este video es porque estoy un poco enferma. Me está llevando el diablo. En el anime de Boku no Hero lo pintan como de ¡wow! ¡Qué bonita sociedad! Pero si tú ves un poquito fuera de eso, te vas a dar cuenta que no nada más hay 2 caras de la moneda, más bien hay 3. Hay un color gris que determina la vida de las personas dentro del mundo de Boku no Hero, y esto está determinado desde el día en el que tú naces. A partir de que en el universo de Boku no Hero empezaran a existir los dones, las vidas de las personas se vieron estigmatizadas según el don que tuvieran o el don que no tuvieran, como iba a ser posiblemente el caso de Deku, una persona que nace sin un don y quiere ser un héroe. Eso es prácticamente imposible según como lo veas, ya que, por ejemplo, Deku quería ser un héroe que estuviera en las calles con super fuerza, salvando gente, más o menos quería ser un All Might 2.0. Y eso era prácticamente imposible, ya que Deku no tenía un don. No existía una manera en la que él pudiera dedicarse a ser un héroe como lo quería. Que bueno, sucedió un milagro y el mismísimo All Might le brindó el don del One for All. Sí recibí en mis manos una realidad que sería sorprendente hasta en los cómics. Cómetelo. ¿Cómo? Pero al final de todo esto es un caso, el cual no se va a volver a repetir hasta que Deku necesite buscar a otra persona para darle el One for All. También obviamente hay otras formas de convertirse en un héroe, como lo que pasó con Melissa. Ella también quería convertirse en una heroína, pero tampoco tenía un don, así que decidió que iba a ayudar a los héroes desde otros medios. Pero el problema son las personas que no tienen estos medios. Desde que nacen se les rompe las ilusiones de poder convertirte en un héroe. Después de esto están las personas que tienen dones, porque como sabemos los dones en Boku no Hero pueden ser aleatorios y pueden ser desde la cosa más tonta hasta la cosa más peligrosa. Uno de los ejemplos es el héroe Wash, un héroe que por alguna razón es una lavadora y sus funciones son igual que las de una lavadora. O dones como los de Stain, un don que con sacándole la sangre a otra persona y chupándola la dejas paralizada. Y no todos estos dones sirven para poder convertir a una persona en un héroe. Primero que todo, hay dones como los de Toga Himiko o Stain que simplemente no pudieran entrar al mundo del heroísmo por lo desagradables que pueden llegar a ser. Toga Himiko, que igual al de Stain, tiene que sacar sangre para poder llevar a cabo su don. Y creo que en el mundo del heroísmo no existe ningún héroe que tenga un don que sea similar. Todos los dones que hay dentro del mundo del heroísmo son bastante genéricos. Por ejemplo, super fuerza, super velocidad, llamas y todas estas cuestiones. Pero ningún héroe tiene la característica de tener que sacarte alguna extremidad o tener que hacerte alguna incisión en la piel para poder llevar a cabo su labor, porque son dones que desde cuando naces son bastante bizarros. Y estos directamente tienes 2 caminos: o te conviertes en un ciudadano promedio que no utiliza su don, o te conviertes en un villano. Y luego están los dones inservibles. Hay dones que te dan características físicas como las que pueden ser tener la apariencia de un gato, o dones que simplemente hagan que hagas burbujitas y ya está. Un ejemplo más claro es Roddy. Este personaje básicamente tiene las mismas características que tuviera un humano sin un don, pero él sí tiene uno, y es el don del pajarito que tiene en el hombro. Ese pajarito básicamente nada más está ahí. Puede que pueda hablar con él, que él pueda entenderlo, pero al final son dones que no te sirven para convertirte en un héroe. Así que, en resumen, depende del don que tengas, va a ser el tipo de vida que vayas a llevar.
En el mundo del heroísmo, no todos los héroes buscan el bien de la población, ¿quién lo diría? Algunas personas también buscan tener adquisiciones materiales, como por ejemplo dinero, poder o estatus. Gente que empiezan queriendo tener una buena causa y salvar personas desde un punto genuino, que al pasar el tiempo se empiezan a corromper, queriendo llegar a sitios no importa cómo y a costa de los demás. Uno de estos casos es Senji Todoroki, una persona que se empezó a corromper para poder alcanzar la influencia que tuvo All Might, ya que él se sentía en la sombra de una persona mucho más grande a lo que él era, y así tratando de llegar al mismo sitio en el que estaba All Might, sin darse cuenta que habían otras personas que estaban sufriendo mientras él trataba de conseguir sus objetivos, y en este caso fue su familia. Él empezó desde el principio mal, se casó con un matrimonio arreglado entre Rei Todoroki, una mujer que tiene la contraparte de su poder, es decir, él tiene las llamas y ella tiene el hielo, y el propósito de esto era tener un hijo que pudiera conseguir los objetivos que él no pudo lograr, pero esto no salió tan bien como él esperaba. Tuvo que tener 3 hijos para que finalmente el cuarto hijo tuviera las características físicas que él deseaba, y mientras tanto tuvo 2 hijos que los dejó totalmente desatendidos y un hijo que lo dejó abandonado, llegando al punto que perdió a este hijo. Al principio él pensaba que había sido por una muerte, pero al final él se terminó convirtiendo en un villano, que está totalmente lleno de rencor. Como decía el padre de Shigaraki, otra persona que pasó por el mismo destino que tuvo el hijo de Enji Todoroki. Su madre, Nana Shimura, al tener un poder tan grande, no pudo con la responsabilidad de un hijo y lo terminó abandonando. Lo que Kotaro decía era que los héroes nada más se dedicaban a salvar personas externas y a las personas de su núcleo familiar las terminaba abandonando y haciéndolas sufrir. Otra cosa que les pasa a los héroes es el camino para llegar a convertirse en héroes. En el camino, muchos estudiantes que están llenos de sueños e ilusiones se dan cuenta que el mundo del heroísmo no es tan puro como en la escuela les decían que eran. Y este fue el caso de Stein, un estudiante que estaba ahí para hacer el bien, que poco a poco se dio cuenta que la gran mayoría de los héroes no les interesaba el bienestar común, más bien iban detrás de otra clase de intereses. Él se terminó frustrando y se convirtió en un vigilante hasta que se dio cuenta que así no iba a llegar hasta ningún sitio, y optó en convertirse en un villano para erradicar a todos estos héroes falsos. Otra de estas personas que se llevó una desilusión fue Aizawa Shota. Aizawa Shota era un estudiante que estaba en su tiempo de prácticas. Él tenía 2 amigos, Present Mike y Shirakomo. Shirakomo, cuando estaba en su tiempo de prácticas, sufrió un terrible accidente, el cual lo terminó matando. Así que a partir de ahí, Aizawa se prometió que iba a hacer otra generación de héroes que sí estuvieran preparados para el mundo del heroísmo. Así que esto contradice el lema de Boku no Hero: todo el mundo puede ser un héroe. Imagínate que después de partir de la contra una persona que estuvo a punto de matarte, regreses a tu casa y haya un montón de personas diciendo que no eres un héroe, que eres un fracasado y que eres un incompetente. Pues bueno, esta es la realidad de los héroes dentro de Boku no Hero. La hipocresía que lleva la gente civil es demasiada, son demasiado malagradecidos, como lo que pasó con Hawks. Hawks se había infiltrado dentro de la Liga de la Justicia, que diga, dentro de la Liga de los Villanos. Él estuvo infiltrado para sacar información sobre la Liga de los Villanos y después entregársela al gobierno. Pero cuando empezó la pelea contra Shigaraki, Twice tuvo un enfrentamiento con Hawks, y en este enfrentamiento Hawks tuvo que matarlo. Después de eso, la gente se volvió loca, diciendo que ya no eran héroes y colgando en la estatua de All Might el cartel que dice que no somos héroes. Luego, lo que pasó con Deku. Después de que Deku volviera a convertirse en un vigilante, cuando lo trajeron directamente a la UA, la gente estaba loca, diciendo que él iba a traer más villanos y bla 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 y bla bla bla. Al final, Uraraka tuvo que intervenir y les recordó que los héroes, aun siendo héroes, siguen siendo humanos, que como ellos tienen miedo, los héroes también tienen miedo y por lo tanto también cometen errores.
Pero claro, esto no va a parar a la gente, porque siempre van a terminar encontrando alguna cosa para tachar a algún héroe. Pero lo que yo no entiendo es por qué, porque al final de todo no son influencers, son héroes que se están dedicando a mantener la paz dentro de todo el país. Y creo que por eso deberían de estar un mínimo agradecidos y no juzgar por cualquier cosa que los héroes hagan mal, porque al final de todo, esta cosa que hicieron mal siempre termina saliéndoles bien, así que no tiene sentido. Y otra cosa es cómo pierden la credibilidad. Una vez que All Might perdió el One for All, se le quitó el título de héroe número 1, y ese título se lo entregaron a Endeavor. Él tuvo una pelea contra un Nomu, en el cual se descubrió que los Nomus estaban muy avanzados, al punto en el que podían hablar, sentir emociones y ya no nada más utilizar un poder. Obviamente, por ser la primera vez que Endeavor peleaba contra uno de ellos, digamos que no la pasó tan bien como quisiera. Pero en vez de tenerle fe a Endeavor, la gente se empezó a emparanoiar, diciendo que era lo que pasaba porque All Might no estaba y que nadie iba a poder hacer nada, porque sin All Might todo el mundo está perdido y ningún héroe es igual de competente como él. Aparte, se quejan y se quejan, pero no quieren hacer absolutamente nada. Entonces, si tú vas cancelando héroes por todas partes, ¿quién quieres que vaya a salvar tu ciudad? Al final, esta bonita sociedad no es tan diferente a la nuestra. Si no quieres acabar como Stein, triste y desilusionado, suscríbete y dale like, porque me hace feliz, por eso. Porque me hace feliz. Y pues bueno, voy a tratar de volver a grabar el video de Orange antes de que me den ganas de darme de baja de la vida.